Buenas tardes. Bien, empezamos esta tercera sesión. Veo algunos que sois repetidores, por tanto la introducción puede ser breve. Gracias por acompañarnos. Ya recordáis que la intención de este ciclo, los que habéis asistido en otras de estas sesiones, la intención de este ciclo partía de una coincidencia, una cierta reflexión sobre por qué el Estado del 78, que todo el mundo, o que muchísima gente tenía la impresión de que era una idea definitiva, un Estado español que definitivamente a través de la democracia probablemente encontraba un camino inclusivo en el que todo el mundo poco o mucho podría ir encontrando su lugar. La coincidencia de esta sensación de que esto no estaba sucediendo con la relectura de un texto que ellos conocen muy bien, un texto del debate que se produjo en las Cortes Españolas el año 32 entre Azaña y Ortega y Gasset, ¿no? Ese debate en el que Azaña pone de relieve algo así como, bien, podría haber sido que el régimen liberal hubiera conseguido fusionar, hacer un solo proyecto, pero no ha sido así, dice él. Por tanto, deberíamos de plantearnos lo que está sucediendo ahora, en el momento del debate del Estatuto del 32, pues como la oportunidad de volver a poner en común, la oportunidad de poner en un proyecto los acentos diversos, admitiendo estos acentos diversos, etcétera, etcétera. Esta doble coincidencia, la sensación de que habíamos tenido en los años 80 la impresión de que el Estado español había iniciado una vía de inclusión que para muchos pareció definitiva, con muchos cambios necesariamente en el proceso, pero que podían realizarse, más estas lecturas de un debate parecido en los años 30, coincidió con la demanda de Gabriel Planella de que preparara algún ciclo para esta casa, y propuse este ciclo de unas cuantas sesiones dedicadas a analizar los distintos momentos, algunos de los momentos en los que se han producido rupturas y un cierto desencanto sobre la expectativa de lo que antes de lo que esta ruptura estaba provocando. Hemos en este mismo lugar, en esta misma sala, hemos hecho ya 2 debates, la verdad es que francamente interesantes, supongo que estaréis de acuerdo los que aquí acudisteis, uno entre Jordi Maluquer y Jaime Ferri, Jordi Maluquer de Barcelona y Jaime Ferri, profesor aquí en Madrid, sobre el Estado liberal. Hicimos una segunda sesión en la que intervinieron Borja de Riquer y Javier Moreno Luzón sobre el Estado después de la Restauración, después de la crisis del 98. Y hoy nos toca una tercera sesión en la que parecía obvio que lo correcto era plantear este tema abierto en torno al Estado republicano, al Estado del año 31. Por lo tanto, hoy hablaremos de lo que supuso y cuáles son lo que supuso esta república y cuáles fueron las razones que finalmente no consiguieron culminar o consolidar su proceso histórico. Para hacerlo, para discutir en el sentido de hablar, de debatir, tenemos 2 personas con un currículum, además de indicado, extraordinariamente interesante. Rafael Cruz Martínez, al fondo, digamos, de la mesa, es profesor titular del Departamento de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Facultad de Ciencias Políticas, aquí en Madrid. Se ha especializado en la investigación sobre historia de la acción, las identidades y la violencia colectiva en Europa durante el siglo XX. Tiene una notable cantidad de libros. El más reciente es Protestar en España, 1900-2013, editado el año 2015. Una revolución elegante, España 1931, editado el año 2014. Políticas de la muerte, conmemoraciones y rituales fúnebres en la política contemporánea, un libro editado el año 2009. Repertorios, la política de enfrentamiento en el siglo XX, un libro del año 2008. En el nombre del pueblo, República, Rebelión y Guerra en la España del año 36, del año 2006. Pasionaria, Dolores Ibarruri, Historia y Símbolo, del año 99. El arte que inflama, la creación de una literatura política bolchevique en España, 31-36, del año 99.
El anticlericalismo, bueno, esto es un número monográfico de la revista Ayer, del año 97. Cultura y movilización en la España contemporánea, editada por Rafael Cruz y junto con Manuel Pérez Ledesma, es un libro del año 97, y El Partido Comunista en España en la Segunda República, un libro del año 87. Los libros son ilustrativos de su inmenso trabajo como historiador, y como profesor y como investigador. Enrico Celay de Cal es una persona, en fin, aquí ustedes le tienen en el centro, es catedrático de la Universidad Pompeu Fabra en estos momentos. Su particularidad biográfica es que él es hijo de exiliados españoles, nació en Estados Unidos, Nueva York. Se doctoró en el año 70 en Nueva York con una tesis doctoral, Estat català, The Strategies of Separation of Revolution of Catalan Radical Nationalism, entre 1919 y el año 1933. Se trasladó a España en el año 74, aquí reinició sus estudios, se licenció en Historia en la Universidad de Barcelona en el año 80 y entonces hizo una nueva tesis, El nacionalismo radical catalán y la resistencia a la dictadura de Primo de Rivera, 1923-1931, dirigida por Josep Fontana. Empezó una tarea que, en fin, no ha culminado todavía como profesor universitario en la Autónoma de Barcelona, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Pompeu Fabra, y ha sido profesor visitante en diversas universidades, la Duke University y la Venice, si no recuerdo mal, la Venice International University, ¿no? Quizá es bueno remarcar que ha tenido un muy buen hacer con muchos, él lo remarca siempre y creo que es correcto ponerlo de relieve. Ha trabajado con muchos jóvenes historiadores que hoy son reconocidos en el ámbito: Francisco Veiga, José María Tomás, Ferran Gallego, Xavier Casal, Florenci Rodae, José Núñez Seixas. O sea, con todos ellos ha colaborado en algunos aspectos de sus investigaciones. Y en cuanto a investigación, en cuanto a libros, en fin, en general, se ha dedicado a la historia contemporánea de España y de Cataluña, el nacionalismo español y catalán, el papel del separatismo catalán durante la Segunda República, la Guerra Civil Española. Tiene libros muy interesantes, textos interesantísimos sobre el populismo, ahora me referiré a su último libro, y esto se ha traducido en una serie de libros: La Cataluña populista, Imatge y cultura y política en la etapa republicana, 1931-1939, editado en el año 82, Francesc Macià, Una vida en imágenes, el año 1984, Macià i el seu temps, del año 85, La juventud a Cataluña al segle XX, Materiales para una historia, este es un texto del año 87, La paz simulada, una historia de la Guerra Fría, 1941-1991, escrito junto con Francisco Veiga y Ángel Duarte, es un libro del año 97. Quizá uno de sus textos más conocidos, El imperialismo catalán, Prat de la Riba, Cambó y Dors y la conquista moral de España. Este es un libro del año 2003. Noticia de Cataluña, consideraciones críticas sobre la historiografía catalana a los 50 años de Noticia de Cataluña, de Jaume Vicens Vives, es un texto en catalán, junto con Josep María Fradera. Este es un texto del año 2005. Contra Companys, la frustración nacionalista ante la revolución, editado junto con Arnau González Vilalta, el año 2012. 6 de octubre, la desfeta de la revolució catalanista del 1934, editado junto con Arnau González y Vilalta y Manel López, el año 2014. Y ahora, pues, creo que hoy ha salido, mañana sale. Ha salido ayer. Ha salido ayer salió, y lo pueden encontrar arriba, creo que es así. Este texto, que se titula El catalanisme davant del feixisme, 1919-2018, el catalanismo frente al fascismo, 1919-2018, editado, en fin, él es el autor, junto con González y Vilalta,
y aparecéis como editores. Por tanto, Sí, hay muchos autores en el libro. son textos. Son textos, un conjunto de textos. Correcto. Sobre la problemática deriva o no deriva fascista en el nacionalismo catalán, qué significa, cómo se puede leer, qué fuentes hay, durante un siglo, es decir, desde la aparición de un separatismo político en 1918, en el invierno entre el 18 y el 19, hasta el presente. Pues ya lo saben, el texto está arriba. Yo en el tren de vuelta le he prometido leerlo entero. Sí. Bien, muchísimas gracias a los dos. Es un placer teneros aquí y bien, tal como hemos hecho en las anteriores sesiones, primero se produce una intervención de unos 15 minutos de cada uno de los dos y posteriormente un diálogo entre vosotros y cuando demos por agotado nuestro debate o vuestro debate, en fin, como es habitual en esta casa, quien levante el dedo pues preguntará, intervendrá y dirá lo que crea conveniente, os hará preguntas, en fin. Por tanto, no sé, ¿quién de los dos tiene deseos de empezar? Como queráis. Como quieras. Sí. ¿Quiero yo? Sí, como queráis. Mandas tú. Tú eres el moderador, por lo tanto nos moderas. ¿Qué número quieres? No, tú dime, no, tú dime ¿el 1 o el 2? El 2, por favor, Rafael. Muy bien, pues muchas gracias, encantado de estar aquí, es un placer hablar de estos temas que además, como todos sabemos, tienen bastante actualidad, aunque desde mi punto de vista hay que situar históricamente los acontecimientos y no se puede extrapolar de forma sencilla. Pero bueno, empezaré diciendo que la emergencia de reclamaciones nacionalistas en la política española, nacionalistas catalanas, en la política española, al menos durante el siglo XX, se han producido con relación a crisis importantes del Estado español. 1898, 1917, 1931, 1976, 2010. Entonces, a mí me parece que es importante señalar por qué existe esa relación. Y en el caso de 1931, que es el tema en el que vamos a abordar hoy, está claro que la emergencia de reclamaciones nacionalistas se produjo en el marco de la crisis de la monarquía de Alfonso XIII, sobre todo en el último año y pico de 1930 y parte de 1931, que tiene como respuesta a unas elecciones municipales del 12 de abril, que como todos sabemos en Cataluña y sobre todo en Barcelona, pues dan el triunfo a la Esquerra, y que el 14 de abril, martes, a la 1 de la tarde, hace que uno de los concejales triunfadores, Lluís Companys, pues se declare en el Palacio del Ayuntamiento, en la Plaza de Sant Jaume, declare la República. Como se ha hecho en otros lugares de España, en otras ciudades. Yo siempre he creído que son repúblicas urbanas, las que se declaran desde la madrugada del 14 de abril, y la de Barcelona es a la 1 de la tarde de ese 14 de abril, ¿no? Sabemos que hora y pico después, Macià declara el Estado catalán dentro de la Confederación Ibérica. Bueno, hay varias declaraciones orales y escritas, pero ese es el sentido, ¿no? Un Estado catalán dentro de una república confederal ibérica. Bueno, pues eso es posible o es respuesta a la crisis de la monarquía y en concreto en esas horas, a la incertidumbre de lo que va a pasar. Todavía no se ha ido Alfonso XIII, todavía no se ha proclamado la República Española, pero están en ello.
En esas horas, en la 1 de las 2 de la tarde, Alcalá Zamora se está entrevistando con el conde de Romanones y le dice a Alcalá, ante las propuestas del conde de Romanones de celebración de elecciones muy pronto y tal, pues le dice a Alcalá Zamora, Alfonso XIII se tiene que ir antes de que se ponga el sol. Bueno, pues ahí tenemos una reclamación nacionalista hecha por Francesc Macià el 14 de abril. Y hay una segunda oportunidad recogida, respondida, aprovechada por los nacionalistas catalanes, que es la creación de un nuevo régimen, la República Española, y el proceso constituyente. Entonces ahí la respuesta es la creación de un gobierno de la Generalitat, la creación de la Diputación Provisional de la Generalitat, precedente del Parlamento, y la elaboración y aprobación de un Estatuto de Autonomía. Esto es posible por el compromiso que adquirieron los republicanos españoles en el Pacto de San Sebastián en agosto del 30. Que, por cierto, es algo complicado, porque los representantes catalanes que había en San Sebastián no coinciden exactamente con los gobernantes catalanes desde abril del 31. ¿no? Son partidos, salvo Estat Català, que se integró en la Esquerra, el resto ha sido catalana y ha sido el Partit Republicà Català, no. Sí. No, en San Sebastián era la de Rovira y Virgili. Están todos con doble militancia. Ha sido republicana catalana o una cosa así, que después van a perder las elecciones municipales en Barcelona, ¿no? Entonces, no coinciden exactamente. Pero bueno, todos reivindican el compromiso, el pacto. El pacto es, aunque también hay polémica, es la presentación de un estatuto al Congreso de los Diputados, elaborado por los representantes catalanes, ¿no? Bueno, pues está claro, es posible todo esto gracias a este contexto. ¿no? La elaboración de un estatuto se produce en el marco, además, de la creación de un régimen nuevo, el régimen republicano, y la pretensión del gobierno provisional republicano español de crear una nueva ciudadanía, unas nuevas relaciones entre la población y el Estado, una ciudadanía democrática, una condición democrática de la ciudadanía. La pretensión del gobierno provisional español, que es un gobierno constituido por muy diversos grupos, es que haya solo ciudadanos frente al Estado, que el Estado solo tenga ciudadanos delante y que los ciudadanos actúen bajo leyes comunes. En este sentido, tengo que remarcar que el ideal republicano español es un ideal no federalista. Y entonces entienden, salvo en el año 31, salvo el Partido Radical Socialista de Marcelino Domingo, ¿no? Pero el resto piensan que los ciudadanos tienen que tener derechos iguales en todo el territorio español. Bueno, entonces, con la pretensión de crear unas nuevas relaciones, una nueva ciudadanía que consiste en ampliar e igualar derechos. Ampliar derechos, por ejemplo, que pase la edad de voto de 25 a 23 años. Que las mujeres puedan votar, aunque esto es muy polémico y casi no sale. Que se elimine la condición católica de la ciudadanía. Es decir, que se eliminen los privilegios que tiene el clero y que tienen los seguidores católicos del clero.
en cuanto a derechos de ciudadanía. Y en cuanto a territorios, pues que se pueda reconocer un haz de competencias y una serie de prácticas sociales que antes no se reconocían y que se plasmen en una especie de autogobierno. Eso es el compromiso, o bueno, es la plasmación del compromiso del Pacto de San Sebastián, y a eso se van a tener los partidos del gobierno provisional. Bueno, pues ese proceso de elaboración y aprobación de un estatuto de autonomía, sobre todo de elaboración y presentación en el Congreso de los Diputados, recordemos que no hay Cortes, es Congreso de los Diputados, no hay Senado, se produce en el marco de un proceso de institucionalización de la República, un proceso de institucionalización vertiginoso, el más vertiginoso de todos los procesos de creación de un nuevo régimen de la época. Y además, en el año 31, a contracorriente en Europa, porque ya se están produciendo tránsitos hacia regímenes autoritarios, desde las repúblicas nacidas del fin de la Gran Guerra, ¿no? Es un proceso vertiginoso, es un proceso, la creación de un gobierno provisional, la celebración de elecciones en julio, en 28 de junio, la constitución del Congreso de los Diputados en julio, el debate de un proyecto constitucional, la aprobación de una constitución el 9 de diciembre, la elección del primer presidente de la República el 11 de diciembre. Eso es rapidísimo. En ese marco es en el que se presenta el Estatuto de Nuria y no se va a aprobar hasta un año después. ¿Por qué? Por una serie de circunstancias. Como tengo muy poco tiempo, voy a resumirlas. El Pacto de San Sebastián nada más que señalaba que se presentaba un estatuto al Congreso de los Diputados, pero no insinuaba qué resultado iba a tener. Además, como he dicho antes, los partidos presentes en el Pacto de San Sebastián, pues los partidos catalanistas no coinciden exactamente con la Esquerra. Y la Esquerra se crea en marzo del 31, un mes antes de las elecciones municipales, y es un partido muy heterogéneo, casi no es un partido, es pura heterogeneidad, es como el gobierno español, el gobierno republicano español, heterogéneo a todas luces, que tiene que estar constantemente negociando entre sí. Esa heterogeneidad pues, tiene sus costes, ¿no? En otro sentido, también tropieza el Estatuto, tropiezan las pretensiones nacionalistas soberanistas, porque el Estatuto de Nuria es un proyecto de estatuto soberanista. Tropieza en Cataluña con los anarcosindicalistas, que es curioso, los anarcosindicalistas votan a la Esquerra en las elecciones municipales, en las elecciones legislativas generales de junio del 31 y al Parlamento, a las primeras elecciones del Parlamento en el 32. Votan a la Esquerra, pero no quieren para nada una separación de España. Y lo advierten, la CNT lo advierte. Nosotros no vamos a tolerar una separación de Cataluña respecto de España. Entonces, la Esquerra tiene, en un sentido no completo, no unívoco, pero tiene el enemigo en casa. Pero es que además
El nacionalismo soberanista tiene que lidiar, y el estatuto es producto de esa negociación, que se llama en aquella época la política de transacción, una fórmula de transacción. Después, 50 años después, se llamará consenso. Pero la palabra consenso, el concepto de consenso no es tan completo, no es tan trascendental como el de transacción. Transacción quiere decir sacrificio, concesiones, incluso concesiones con lo injusto. Me sale ahora mismo todo lo que está pasando. Concesiones con lo injusto, pero transacción quiere decir acuerdo, negociación y acuerdo. Entre posturas enfrentadas, divergentes, discrepancia, sacrificio, concesión, negociación y acuerdo. La política de transacción estuvo en el año 31 en todos los casos, salvo en el caso del voto femenino, que no hubo política de transacción. Ahí fue una mayoría de muy pocos diputados. En el resto de cuestiones trascendentales hubo negociación constante. Bueno, en el caso del Estatuto también. Y hay que pensar que hay que partir del hecho que en España los dos partidos mayoritarios de la República Española son el Partido Socialista y el Partido Radical. Ambos que asumían el ideal republicano de leyes comunes, que no contemplaban para nada el federalismo y que eran adversos, contrarios a cualquier soberanía distinta de la española. Esos eran los partidos mayoritarios. En el lado contrario, el nacionalismo catalán cuenta con dos apoyos, pero dos apoyos, uno de ellos, bueno, los dos importantes, pero son personales. Son Niceto Alcalá Zamora, presidente del Gobierno provisional primero y presidente de la República después, y Manuel Azaña, ministro primero del Gobierno provisional y de la guerra, y primer ministro o jefe de gobierno en el año 32. Cuenta con esos apoyos, personalmente muy importantes, tenían mucha influencia, pero no tienen partidos detrás, no tienen electorado detrás, no tienen fuerza política detrás. Esos son los apoyos del nacionalismo catalán en Madrid. Pero es que además de tener esta relación tan problemática con los dos partidos mayoritarios, es que además la Esquerra, en el verano del 31, cuando el Gobierno provisional se presenta ante el Congreso de los Diputados para constituirse en Gobierno de la República y pide la confianza de la Cámara, la Esquerra no vota a favor. ¿Por qué? Porque la Esquerra está defendiendo la CNT en Cataluña. Y la CNT ya está enfrente del Gobierno provisional español. Entonces, en Madrid, entre comillas, en Madrid, en el Congreso de los Diputados, se entiende muy mal que la Esquerra haga eso. Y entonces se comenta, hay un ambiente muy frío para el Estatuto, muy frío. Pero no solamente es un contexto adverso, sino que también los principios cuentan. Son dos partidos, los mayoritarios, que no toleran que haya privilegios para un territorio. Bueno, pues ese es el contexto en el que me parece, es el contexto, luego podremos extendernos un poco más seguramente, es el contexto en el cual se produce, primero, con éxito, la personalidad de Cataluña, el reconocimiento de la personalidad de Cataluña gracias a la crisis de la monarquía y de la creación de un régimen republicano. No ocurre siempre, solamente relacionado con crisis del Estado español. Pero, en segundo lugar, un estatuto
que, como todos sabemos, en septiembre del 32 se va a aprobar por el Congreso de los Diputados con una merma extraordinaria de las competencias y del carácter soberanista que tenía el proyecto de Estatuto de Núria, ¿no? Y eso es porque, bueno, pues es lo que daba la República Española, no daba más de sí en ese contexto. Vale, muchísimas gracias. Enric. Bueno, yo había estado pensando más que, es decir, no tengo unos apuntes tan sistemáticamente organizados como tiene Rafael, pero voy a partir de una percepción suya, que comparto, que es la relación entre autonomía o presión autonómica, en particular la catalana, y crisis de Estado. Pero tenemos que entender una primera cosa que nadie quiere recordar. No ha habido un régimen español desde 1808 que haya logrado alcanzar la provecta edad de 50 años. Ninguno. La monarquía alfonsina llega a los 48. Por lo tanto, digamos, la historia española es una historia de sistemática y profunda inestabilidad, de contradicción, si prefieren, y de repeticiones. Todos estarán acostumbrados a la identificación en el momento que acaba de describir también Rafael Cruz, el 31, de la República como la niña bonita. ¿Quién es la niña bonita? La niña bonita es Isabel II. Es una imagen de los años 30 del siglo XIX trasladada a los años 30 del siglo XX. Por lo tanto, hay juegos de interacción, de complejidad, de reiteración. Si miramos el contexto que se establece, qué pasa a partir de el establecimiento de la Constitución del 9 de diciembre del 31, la elección de un presidente de la República con un sistema unicameral que es una concesión si no a los catalanes, a la opinión cenetista, aunque aquí hay juegos y tiene que ver con el gesto de presión que hace la CNT en mayo del 31 con la quema de conventos desde Madrid hasta Málaga y Córdoba, con participación y anuencia dentro del gobierno de Ramón Franco, hijo de alguien bien conocido, hermano menor de alguien bien conocido, director general de Aeronáutica, que es quien da literalmente el queroseno para la quema en Madrid, y que es diputado de Esquerra Republicana, y que está planteando con la CNT un estatuto para un Estado libre de Andalucía, que se hunde Miguel Maura en Gobernación, hace una respuesta dura, la respuesta es, en efecto, contundente y, además, Ramoncito Franco muestra no tener talento para las aventuras en las cuales se ha metido. Pero una vez que esto se consolida, y se consolida básicamente entre septiembre y diciembre del 31, existen dos problemas pendientes que envenenan el contexto del 32, que son la reforma agraria y el Estatuto catalán, que acaban quedando mezcladas. De pronto hay una ruptura política en agosto, por circunstancias que ahora explicaré, y se puede aprobar
tanto el Instituto de Reforma Agraria como sobre todo el Estatuto catalán e iniciar el proceso de elecciones catalanas en noviembre y apertura del Parlamento de Cataluña en diciembre del 32. Y yo lo que plantearía es que si miramos la dinámica republicana, hay tres características. Una, Cataluña se establece como sistema político aparte y, por lo tanto, su juego de partidos y el rol que tiene Esquerra Republicana de Cataluña es radicalmente diferente de nada que existe en el contexto español. Solo hay que plantearse la diferencia entre Izquierda Republicana, que será el amalgama hecho el 34 por Azaña y Marcelino Domingo, con el que es Esquerra Republicana de Cataluña. El segundo elemento es que las grandes formaciones republicanas que dominan ese nuevo Parlamento elegido a finales de junio del 31 son partidos de aluvión, no tienen sustancia, no tienen solidez, no tienen coherencia, tienen muchísima falta interna de transacción y, por lo tanto, se fragmentan. A lo largo de los años 32-33, el republicanismo español se deshace. Se deshace el republicanismo de izquierdas, de centro y de derecha. El tercer elemento es un término muy de politólogo, que es las pluralidades. Es decir, cuando en un parlamento no hay una mayoría, pero hay alguien que tiene más diputados que nadie, pongamos el PP hasta su hundimiento hace un par de días, eso es una pluralidad. El contexto que marca las Cortes del 31 a las elecciones de noviembre del 33 y luego las Cortes de noviembre del 33 a febrero del 36 son Cortes en las cuales los